Noticieros Las 24 Horas presenta. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana conversaremos con Félix Ulloa y también está Giovanni Galea con nosotros, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura política electoral. Mire, estamos en la recta final y es importantísimo pues analizar el tema de las encuestas, el tema del planteamiento de los candidatos principales, de los dos que aparentemente pues tienen opción de ser el próximo alcalde de la capital. La última encuesta de tantas que ha habido, la última encuesta de la UCA arroja elementos bien importantes, entre ellos la poca credibilidad, hay que decirlo de esa manera, ¿no? O la baja en la credibilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, algo también que se ha venido acuñando en esta campaña, también el tema de que parece un poco incoherente, si quiere llamarle de esa manera. Por un lado, el FMLN en esa encuesta de la UCA aparece arriba del partido Arena en las preferencias tanto para alcaldes y diputados como para la capital, pero la evaluación que hace el Ejecutivo no es tan buena, ¿verdad? Entonces digo, hay un poco de incoherencia en eso. Aparentemente la gente todavía, como lo decía el padre Andrea Oliva, que es el rector de la UCA, decía, la gente todavía está cifrando la esperanza en que puede venir, digamos, puede venir mejores acciones o puede superarse esta situación que está enfrentando nuestro país. Félix, muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, es un gusto. Giovanni, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, gracias. Entremos de lleno con el tema de la campaña. A ver, Félix, ¿cuál es tu evaluación sobre esto, el planteamiento de los candidatos? ¿Está todo escrito ya o hay tiempo todavía para revertir resultados a propósito de aquellos que están abajo en las encuestas? Mira, prácticamente estamos a 13 días del día de la elección y si restamos las 72 horas del silencio electoral, pues quedan prácticamente 10 días de campaña. Es muy difícil revertir las tendencias que ya se marcaron. Ha habido consistencia en las 12, 14 encuestas que se han hecho de los centros de pensamiento más reconocidos y yo creo pues que esto ya es prácticamente un hecho consumado. Lo que llama la atención es ver cómo en una elección bastante inédita que estamos teniendo ahora, en la cual por primera vez vamos a votar por parlacen con papeletas y rostros, donde está la posibilidad del voto abierto, desbloqueado, o sea, lo que se conoce el voto cruzado, y la elección de consejos municipales plurales. Esto le da al electorado un empoderamiento que no lo ha tenido antes. Y frente a eso, la reacción, el comportamiento de los actores es lo que llama la atención. Porque por un lado, mientras el FMLN mantiene consistente su llamado a votar por bandera y que se trata de una oferta partidaria, otros partidos están llamando o han dejado libertad para que sus candidatos puedan hacer llamados y planteamientos individuales, y el Tribunal Supremo Electoral, que está, digamos, bajo fuego porque algunas fuerzas políticas y algunos dirigentes se han encargado ya de irle restando legitimidad. ¿Lo han desprestigiado el Tribunal Castro? Yo creo que más que desprestigiado están tratando de restarle legitimidad a sus actuaciones y eso es peligroso. Lo podemos analizar más tarde porque la palabra fraude había sido proscrita del lenguaje político salvadoreño desde la posguerra. Es decir, desde el 94, que fueron las primeras elecciones de posguerra, hasta el 2014 no se había escuchado la palabra fraude ni desconfianza en la autoridad electoral. Es hasta en la segunda vuelta que Arena, habiendo perdido la elección de segunda vuelta, empieza a señalar y acusar al tribunal de actitudes fraudulentas. Pero bueno, no es el objeto del momento, estamos hablando de las campañas y este es el tema que sí quisiera yo que lo viéramos así puntualmente. Primero, los dos actores principales, es decir, el país que tiene un sistema de bipolar, o sea, bipartidista, y las dos fuerzas que se enfrentan van en situaciones totalmente distintas. Un FMLN cohesionado, totalmente bajo un liderazgo que nos guste o no nos guste, es el liderazgo que tiene ese partido, y bajo esa égida va marchando estructurada y organizadamente como una poderosa maquinaria electoral. Por otro lado, tenés Arena con problemas desde el inicio de la campaña, de la post-campaña presidencial, problemas en su dirección, en el COENA, y el peor error que se pudo cometer en la capital, como se le dijo, no se cambia caballo a mitad del río. Es decir, cambiar la candidatura de Honor Marquijano para poner a Edwin Zamora, creo que eso le sigue pasando factura en cuanto a los resultados. Y no lo decimos nosotros como simples analistas que estamos percibiendo la realidad, es que lo está diciendo la opinión pública sostenida por encuestas. Las últimas encuestas de las universidades, tanto la UCA como la UTEC, señalan ese dato. La UTEC da 65.5% de capitalinos sostiene que ha sido un grave error haber cambiado a Norman Quijano a mitad de la campaña. Okay. Entonces esos son hechos que se marcan. ¿Y cómo se quieren compensar esas deficiencias? Por un lado, matando al mensajero, es decir, echándole la culpa al tribunal,
con la papeleta de San Salvador se hizo un show mediático que era impresentable eso. Ya la sala, por suerte la sala constitucional lo resolvió sabiamente y jurídicamente. Pero por otro lado se ha empezado una campaña de guerra sucia, de ataques personales contra los candidatos, especialmente contra el candidato a alcalde de San Salvador, contra Nayib Bukele, que no tiene sentido. Que además lo que va a hacer es tener un efecto boomerang, eso se puede revertir. Vamos a ver, eso te iba a preguntar. A ver, Giovanni, según algunos analistas, la decisión del FMLN de haber puesto a Nayib Bukele como candidato a la alcaldía municipal de San Salvador fue una decisión atrevida, ¿no? Sí. En términos de que Nayib Bukele, pues obviamente, estaba gobernando un municipio como Nuevo Cuscatlán Sí. y se le trae para la capital. Los resultados ahora parecen haberle dado la razón, digo, si juzgamos por las encuestas, parece haberle dado la razón al FMLN. Pero dice Félix que pareciera que todo está ya planteado sobre la mesa, que todo está escrito, ¿no? Pero mencionabas un aspecto importante, el tema del manejo de los medios, el tema de lo que puede ser la campaña oscura, gris, como quiera llamarle, otros le llaman campaña sucia, ¿podría tener algún efecto en los resultados en las próximas elecciones? Bueno, este último tema de la campaña, hay un principio, bueno, se dice que le puedes poner el nombre que quieras a la rosa y siempre huele igual. Al revés, podrías decir que le puedes poner cualquier nombre a lo podrido y va a oler igual, ¿verdad? Ponle gris, ponle sucia, ponle tal, pero las evidencias ahí están. Cuando se hacen ataques directos al entorno, al partido, a la familia del candidato, al candidato, que no corresponden a la órbita política, sino al universo de lo familiar, de lo personal, de lo íntimo, eso es sucio. A eso es lo que se conceptualiza como sucio. Claro. Pero bueno. ¿Pero qué efecto tiene eso? Es la pregunta. Bueno, yo voy a hablar de lo probabilístico. En el universo de las probabilidades, en 14 encuestas que se han corrido, no solo de centros de estudios, sino también de un periódico como La Prensa Gráfica, incluso el del diario de hoy, ¿verdad? En todas las encuestas, sin excepción, Nayib está arriba en la menor, que es la del diario de hoy, por 4 puntos. Y en otra llega hasta de candidato a candidato hasta 42 puntos, 22 puntos, ¿verdad? Total es que en todas, sin excepción, excepto en una, sí hay una excepción, ¿verdad? En una que no conocemos, que es interna de Arena, que bueno, Edwin Zamora dice que en esa encuesta va 3 puntos arriba, pero ese es un acto de fe, no es una medición científica. Eso es como, bueno, aceptar que así es, pues, pero no conocemos esa encuesta, es un acto de fe. Esto quiere decir que, y hay una coincidencia además, te lo digo porque yo lo he trabajado a nivel de columnas, mis columnas en La Prensa Gráfica, esta idea de que la guerra sucia se intensifica, no es que no existía antes, pero se intensifica a partir de principios de enero. Y todas las encuestas que se corren después de la intensificación de la guerra sucia, a partir de un anuncio que hizo un señor que dijo voy a hacer todo lo posible para que no gane Nayib, y se empieza a orquestar esta guerra sucia, Nayib, el efecto sobre la candidatura de Nayib es que se fortalece y crece en los números de las encuestas. O sea, este señor le ha ayudado a Nayib entonces. Habría que contratarlo. No es la intención que él tenga probablemente, pero o habría que sospechar inconscientemente si Nayib le ha paga. venido ayudando. Habría que sospechar si Nayib le paga, porque el efecto es lo contrario. El efecto es que se fortaleció la candidatura de Nayib, porque este señor no solo dijo voy a hacer todo lo posible, sino que llamó al voto de los capitalinos para Edwin Zamora. Y Edwin decreció en las encuestas y Nayib subió. Entonces, bueno, eso es extrañísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según las mediciones de opinión pública, la campaña sucia no ha servido más que para fortalecer la candidatura de Nayib y debilitar la de Edwin, pero este es obvio, los métodos innobles no consiguen objetivos nobles, esto es obvio. Entonces no ha funcionado la campaña y van a seguir, y Nayib va a seguir creciendo. Y hay un principio, y esto es así, por eso dije del universo de las probabilidades, porque una cosa es cuando los futbolistas o los políticos dicen me pongo en manos de Dios, voy a confiar en Dios. Un futbolista no, Dios no gana ni partidos ni elecciones, no está para eso Dios. Para ganar partidos hay que jugar bien al fútbol, respetar una estrategia, Oye, la táctica. ¿Tú te decantas por Nayib por simpatía o por estás hablando de los números concretos? Estoy hablando de 14 encuestas. Y hay un principio. Bueno, si uno hace análisis se basa en eso. ¿En qué te vas a basar si no?
en las encuestas. Hablé de 14 encuestas sin excepción, donde las probabilidades dicen que ganan allí por un amplio margen, arriba de 22 puntos, arriba de 20 puntos. Pero el principio probabilístico general es algo que se llama ley de Murphy o principio de Murphy, que se basa también en probabilidades, que es, si algo va bien, lo más probable es que termine bien, si algo va mal, lo más probable es que termine mal. Esto es sobre ley de probabilidades. Entonces, bueno, yo no sé en qué mundo bizarro se podría pensar que va a ganar quien no ha ganado una sola de las encuestas. No, se puede pensar eso. A ver, Félix, esta tendencia, según dice Giovanni, puede continuar, ¿no? De esa manera, digo, pero ¿podría haber algo que cambie esta situación o ya de alguna manera pues podemos esperar los resultados, predecir los resultados? Bueno, mira, como lo dijera el rector de la UTEC, el ingeniero Zárate, dijo, esta tendencia es prácticamente irreversible y se hace no por simpatías personales. Lo reafirmó el padre Oliva, por cierto. También lo confirmó el padre Oliva en esa reunión de rectores. Pero el tema es que no se trata de cuestiones subjetivas. Pero eso se pensó también en las elecciones anteriores presidenciales y se cerró muchísimo la brecha. De acuerdo, pero es que aquí viene lo que señalaba Giovanni en la teoría de las probabilidades. Es decir, hay variables que en el análisis estratégico tú no las consideras, son variables intervinientes de hechos que son fortuitos o que pueden estar fuera del marco del análisis. No solo sucedió aquí entre la primera y la segunda vuelta, que yo fui uno de los que me equivoqué, porque todas las tendencias de todos los estudios electorales que yo he hecho en varios países, las estadísticas te marcan que cuando hay una segunda vuelta, el número de votantes es menor y la brecha entre el primero y el segundo se ensancha a favor del primero. Aquí fue todo lo contrario. La votación fue mayor y la tendencia se achicó. O sea, es contra todas las estadísticas electorales de todos los países. Pero ¿qué pasó? Hubo una variable interviniente que no estaba considerada externa, que era el caso de Venezuela. Hay otro ejemplo clarísimo, que yo lo viví en España en el 2004, cuando el PP estaba no solo disfrutando el triunfo electoral, sino que pensando con cuánto iba a ser la mayoría absoluta que le iba a ganar al PSOE. Y 3 días antes de la elección se pone la bomba en Atocha y hay una política errática del partido y pierde la elección. Tendría que haber algo aquí. Son factores externos, pero que todavía están vigentes, ¿no? Por ejemplo, lo de Venezuela. Te voy a preguntar esto, porque ciertamente en esa segunda vuelta electoral, además de que Arena se replanteó de alguna manera, digamos, territorialmente hablando, se vino ese factor externo que es precisamente lo de Venezuela. Y que esa haber... situación externa se mantiene magnificada, digo, por algunos medios de comunicación. Y yo creo que no va a faltar esa tentación de volver a retomar y poner otra vez el caso de Venezuela, el factor miedo, el factor de golpear la clase media con imágenes de escasez de productos básicos, o incluso en el imaginario colectivo podría suceder que se escapen algunos cabecillas de un penal y eso revierta una situación política en contra de lo que se asocia pues como la política gobierno. Entonces, pero esos son... Para que se den esos hechos tenés que tener suficiente tiempo. Y estamos a 13 días de la elección, y hay un es muy difícil. Hay un factor extra. Antes de ir a la primera pausa. El hecho de que en aquella ocasión el miedo funcionó porque el que estaba enfrente era un comandante general de la guerrilla, ¿verdad? El candidato que iba a ganar y al que había que golpear en la segunda vuelta. En este caso no es ni siquiera un militante histórico del FMLN, es Nayib Bukele, un empresario joven que no tuvo que ver en la guerra, que no se viste de rojo, sino de blanco y celeste. Es decir, es otra la situación, entre generarle miedo en una elección municipal con el tema de Venezuela, de que ahí viene el monstruo. ¿Y qué representa entonces Nayib al interior del FMLN con esa descripción que tú me acabas de hacer? Para la ciudadanía. Bueno, el partido lo eligió, pero no es un militante histórico. Entonces, Nayib no representa los intereses circunscritos del partido, sino de la ciudadanía. Esa es la ventaja por la que el padre Olivo concluyó que Nayib Bukele lo que hace es asegurar el voto del FMLN, pero arrastrar voto de afuera del FMLN. ¿Y es automático asegurar ese voto del FMLN para el caso de Nayib Bukele? Bueno, es que es un voto duro histórico. Es un voto duro histórico que está segurísimo. Lo que dice la UCA y el padre Olivo es que Nayib es capaz de atraer un voto más allá del voto duro, es decir, un voto flexible, voto indeciso, voto racional, el voto que tiene la capital, o sea, San Salvador vota, y ya fíjate otro elemento más, que Nayib ha tenido la posibilidad de presentar un equipo con el que va a gobernar la ciudad, en el cual tú te puedes recordar de nombres importantísimos.
José Fabio Castillo, Jaime Gil, Xochitl Markelly, pero recuerda un nombre del consejo de Edwin Zamora, yo por más que quiero recordar no sé, y ¿cuál es la clave de esta parte? Que cuando tú vas a ejecutar un proyecto, normalmente cuando trabajas con organismos internacionales y presentas un proyecto siempre te piden que la descripción del key personal, o sea, cuál es el personal clave, con quién lo vas a hacer. No solo que vas a decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino con quién lo vas a ejecutar. Y esa es la otra parte de la fortaleza que tiene el proyecto de Nayib y que en el caso de Edwin Zamora no lo encontramos. Señores, tengo que hacer la pausa, regresamos para continuar analizando esto porque solo me voy a recordar de una frase, la voy a poner sobre la mesa antes de ir a la pausa comercial, porque quiero escuchar la opinión de nuestros invitados. El candidato del Partido Arena dijo recientemente, y lo dice constantemente en un mensaje que está saliendo en los medios de comunicación, dice, nos vienen a hablar de nuevas ideas envueltas en distintos colores, pero siguen siendo los mismos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado también esa frase. Dawison decía lo mismo cuando respecto a la regresemos. sandía. Volvemos en breve. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a ver, Giovanni, te quedaste con algunas cosas pendientes ahí de decir, ¿no? Sí, lo que sucede es que, mira, Romeo, por un lado, para analizar, pues el principio de análisis de una situación política dada, de una coyuntura específica, tiene varios factores, pues tú analizas en función de los números, pero también analizas en función del contexto político e histórico. ¿Y por qué que le está pasando esto a Arena o a la derecha salvadoreña que ha perdido 2 elecciones presidenciales consecutivas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Porque no es solo Nayib el fenómeno, es que el FMLN también ya está ganando, según las encuestas siempre, en el tema de diputados. ¿Qué es lo que pasa? Que los agravios de la derecha de la sociedad salvadoreña han sido demasiados. Y voy a hacer un apretado recuento. ¿De qué agravios graves me refiero? Son varios, pero voy a mencionar los principales, por lo menos en mi lista personal. Monseñor Romero, los padres jesuitas, todo el proceso privatizador que incluye la banca, una operación que se compra la banca a precio de ganga, se vende en 5.000 millones de dólares la banca años después, sin pagar un solo centavo de impuesto al Estado salvadoreño. Un solo centavo en una operación de 5.000 millones de dólares no se le dio al Estado salvadoreño. Ese es un agravio, es una afrenta. Las pensiones, ¿verdad? El caso Selenel, el caso Taiwán, para mencionar aspectos gravísimos. Esos son los agravios de la derecha salvadoreña a la sociedad, las afrentas. Bueno, y eso pasa factura. Estamos hablando solo en el caso Selenel de 2.000 millones de dólares, que calcula la Fiscalía, que es el perjuicio causado al Estado en esa operación. En el caso Selenel estamos hablando de casi 80 millones de dólares. Y por eso ahí está un expresidente preso, en su casa pero preso. O sea, no estamos hablando de que lo dicen políticos, esto que estoy diciendo, no, lo ha dicho la Fiscalía y lo han dicho instituciones. Y el caso es que Monseñor Romero, con el que se inicia la guerra, y al que, bueno, yo no estoy acusando a alguien específico de haberlo matado, porque yo no soy el fiscal de la República, ni soy juez para decirlo, pero el entorno de los asesinos de Monseñor Romero es la derecha salvadoreña y es el Partido Arena, el entorno del Partido Arena. No hay por dónde perderse, pues. Y la sociedad salvadoreña eso lo sabe. Y hoy aparece la noticia, Monseñor Romero lo más probable es que sea. A ver si me explico, ¿no? ¿Me estás insinuando que esto es lo que ha hecho de que el FMLN gane estas elecciones? ¿O que pueda ganar en las próximas elecciones, Nayib? ¿O hay que analizar otros elementos como por ejemplo los programas sociales del que el FMLN hace mucho eco, o de la candidatura de Nayib que es muy joven, que conecta con los jóvenes? Por supuesto, yo estaba diciendo que hay varios factores para analizar una coyuntura política. Uno son los números, otro es el contexto político histórico y otro es la propuesta central. No está ganando el FMLN solo, en América Latina está ganando la izquierda en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, bueno, en 10 países gobernados por la izquierda, del centro a una izquierda un poco más radical, una izquierda más atemperada o más radical, como en el caso de Venezuela, con más o menos estabilidad. Pero ¿qué es lo común? ¿Qué es lo común en todo el contexto latinoamericano? Porque está ganando la izquierda y reeligiéndose, en algunas ocasiones por 4 periodos, por 3 periodos,
y tal. ¿Por qué gana la izquierda? En lo central hay muchos elementos, pero en lo central está el elemento de inclusión social, que son los programas sociales. Hay cosas irreversibles ya, por ejemplo, la República Plurinacional de Bolivia es irreversible. No Ya es un nunca gobierno más, viendo para otro lado, sino que es un gobierno viendo de distintos ángulos. Mira, tienen problemas, la mayoría de estos gobiernos tienen problemas de producir, de cómo producen, un poco descuidados en eso, pero reparten. La riqueza nacional la reparten y lo hacen bien. Incluyen a los sectores eternamente excluidos, a los descalzos, a los oprimidos, a los analfabetos, a los indios, ¿verdad? Esos procesos de inclusión. Y bueno, hay un principio sencillo, los pobres son los más. ¿Y cómo se ganan las elecciones? Con los votos de los más. Los ricos un poquito. Por eso los partidos de ricos son inviables. Ok. Félix, aunque por mucho tiempo precisamente ese fue el caldo donde cultivaba el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, en el tema de las personas de escasos recursos, los de menos, digamos, formación académica, no tanto analfabetos, pero digamos de menos formación académica, aunque sí hay muchos analfabetos, lo reconozco, lógicamente, y de eso también se aprovechan muchos partidos políticos, ¿no? Ahora la cosa es al revés. Bueno, mira, hay varias explicaciones. En primer lugar, recordemos las primeras campañas de Arena y el gobierno de los pobres, de los más pobres. Es decir, había un discurso demagógico de querer conectar con esas mayorías desposeídas y un poco de populismo, de clientelismo, un Estado clientelar que repartía... ¿En qué se diferencia en lo que está haciendo hoy el partido de FMLN? Exactamente, a eso iba. De que esa base social de Arena, de que siendo un partido de las élites económicas tenía el apoyo y una base social en los sectores rurales, campesinos, menos favorecidos, obedecía a ese clientelismo. La relación se empezó a invertir, ¿verdad? Y a partir de las elecciones del 2013, porque el 2012 fueron claras, que el voto urbano, no el voto ese rural que se beneficia de programas sociales, sino el voto del Gran San Salvador, le dio la espalda al partido FMLN, y perdió prácticamente las elecciones de las alcaldías más emblemáticas del Gran San Salvador, porque es un voto que no se moviliza con este tipo de asistencialismo del Estado. Aquí la mayoría de la gente que vive en el Gran San Salvador no está beneficiada con los paquetes agrícolas, con todo este tipo de programas. Ahora que se da la elección de 2014, la relación se invierte y la base social del partido de gobierno es la que se le quita a la que era tradicionalmente del partido Arena. Y entonces la ecuación se invierte y ahora tenemos de que los programas sociales, todos estos programas asistenciales están causando este efecto. Aquí el tema no es si eso es populismo o si no es populismo, si es clientelismo político o no es clientelismo político. Aquí lo que estamos viendo, y ese es el análisis frío que hay que hacer, es que se están enfrentando, y lo decía yo al inicio, maquinarias electorales. Lo que hay que revisar al final del día, y una vez pasada esta elección, que nos queden 3 años para definir proyectos estratégicos de nación y de partido, y creo que el FMLN tiene que tomar en cuenta eso y debe estar haciendo esa lectura adecuada de si se van a seguir desarrollando como maquinaria electoral o van a recuperar la esencia partidaria y la recuperación de partido. Pero fíjate que es importante el tema de que si es populismo o no es populismo y si es clientelismo o no es clientelismo, porque... A ver, pueden tomarse acciones transitorias, programas sociales que pueden ser transitorios. Lo importante es que al final esos programas, que creo que ya son ley de alguna manera en la República, no sé si se aprobó en la Asamblea Legislativa, digo, ahí pasas de una etapa de clientelismo o de populismo a una situación más seria. Porque si lo haces por un periodo electoral solo para ganar votos, solo para favorecerte en una campaña, entonces se convierte precisamente en un clientelismo, que es lo que hacen muchos partidos. De acuerdo, pero es que esa es la diferencia que hay entre lo que hacía Arena y lo que ha hecho el Frente. Es decir, Arena lo hizo en las campañas electorales. En el caso del Frente... más en ese tema. Claro. ¿Por qué lo ves? ¿Por qué no es diferente? O ¿por qué, mejor dicho, es diferente lo que se hizo anteriormente a lo que está haciéndose ahora? Que algunos creen que es lo mismo. Sí, no, y es que operacionalmente y funcionalmente es lo mismo. Es lo mismo. Es más, yo he escrito bastante contra esas políticas porque hay experiencias, sobre todo México es un ejemplo de eso, de blindaje de los programas sociales para no contaminarlos en las campañas electorales, porque es una manipulación de la voluntad popular. Pero no ese es el caso que estamos analizando, sino cuál es la diferencia entre programas de inclusión social, programas de asistencia
en los gobiernos que precedieron al gobierno del FMLN, el primer gobierno, y las políticas que están continuando ahora, en lo que tú señalabas, que ya dejan de ser políticas de partido y se convierten en políticas de Estado. Ya es el gobierno el que los asume, y es más, para darles el carácter de irreversibilidad, luego establecen como una ley. Entonces aquí lo que va faltando es que se vaya generando la cultura de que los programas sociales, los programas de gobierno no son programas de partidos y que los partidos no deberían usarlos en las campañas electorales. Y esa es la gran experiencia que yo pude ver en las elecciones mexicanas que me tocó observar en el 2006 y que se reafirmaron en esta última elección, el blindaje de los programas sociales para que no se contaminen en las campañas políticas electorales. Muy bien, vamos a hacer la próxima pausa comercial. A ver, cuando regresemos sí quiero terminar, volver al tema de la capital por una razón fundamental, la propuesta de los dos candidatos principales. Hay varios candidatos, lógicamente, pero si vemos las encuestas tenemos que discriminar a algunos de ellos y decir los que tienen posibilidades de ganar son prácticamente dos, ¿no? De alguna manera. Vamos a hablar de las propuestas, algunas que parecen muy atrevidas y que de repente la gente dice, ¿será posible? Como colocar cámaras, por ejemplo, en las comunidades como la Tutunichapa, como la Fortaleza, como tantas comunidades que existen, ¿no? Aquí en la capital. Bueno, el tema de la seguridad es bien importante, cómo se han enfocado, cómo lo han enfocado los dos principales candidatos. Okay. Volvemos en breve. Félix Ulloa,
lo comentábamos hace poco, ¿no? Voy a reiterarlo y repetirlo de esta manera. Si asumimos que estas encuestas, que la mayoría de encuestas, que casi todas las encuestas, favorecen a Nayib Bukele y que será el próximo alcalde para San Salvador, Romeo, según las encuestas, Romeo, digo, yo sé por dónde vas. Quisiera precisar, A son ver, te voy todas a dar las chance. encuestas, no Bueno. casi todas, son Ok. todas, perdón. No, si no tengo razón, corrígeme. O que me corrija Félix. Y pregúntale a Arena, vas a ver que hay varias ahí. No, también. ¿dónde están? Las de Arena, las internas no, de pues Arena. esa no las A ver, conocemos. Félix. Bueno, mira, A ver, ¿qué ha sido la diferencia? ¿Es porque Nayib lo decía hace poco, es porque es joven, porque ha hecho clic con los jóvenes, por las propuestas mismas que son más creíbles, más financiables, porque ya tiene experiencia de gobierno municipal en Nuevo Cuscatlán, porque Arena ha hecho una mal campaña o por qué? ¿O simple y sencillamente el soporte del partido FMLN como tal está ayudando a la candidatura de Nayib o es al revés, Nayib le está ayudando al partido? A ver, ahí está puesto. Mira, todos los elementos. has presentado un menú chino de posibilidades Claro. y de puntos de vista para un análisis. Y todos son válidos. Todo lo que tú dijiste son elementos, son factores que juegan para que haya una especie de alineamiento de los astros y que estén dándose las señales adecuadas. Yo creo que todo lo que tú has mencionado, lo que se nos permite es leer cuál es el mensaje de estos tiempos. Porque el problema ha sido ese. Los políticos se han quedado leyendo mensajes del pasado, con esquemas analíticos del pasado, con liderazgos viejos, y no pudieron interpretar el mensaje de los tiempos nuevos. Aquí hay un tiempo nuevo. Yo pensé, y lo dije en varias ocasiones, que con la elección presidencial, la última, se cerraba un ciclo histórico en el país y se abría la posibilidad de uno nuevo. Pues no pensé que llegara tan pronto, pero ahora estoy viendo esa especie de anunciación de un nuevo ciclo que se va a abrir y que nos va a permitir en estos 3 años de calma electoral hasta el 2018 consolidar algunas de las ideas fundamentales. ¿En qué sentido? Primero, si hay un gobierno municipal con el equipo de Nayib Bukele a la cabeza, la capital se puede transformar y ser realmente esa expectativa de una ciudad más moderna, más limpia, mejor organizada, si está en conjunción con las políticas del gobierno central, no solo en temas de seguridad, está el tema del transporte, está el tema del crecimiento y desarrollo económico, programas de salud, en fin, una articulación de programas municipales en coincidencia y en colaboración con el gobierno central. Eso ya es un plus que no lo podemos perder de vista. Entonces, esa va a ser, digamos, el punto de partida para consolidar un proyecto que en 3 años el gobierno central, en una coordinada acción también con una fracción legislativa favorable, o sea, que haya un gobierno de mayorías, o sea, un presidente que tenga el apoyo y la sostenibilidad para sus políticas públicas desde la Asamblea Legislativa, eso va a permitir generar este momento fundacional para anunciar ese nuevo Félix, tengo que ir con la Radio 109. Aprovechando el enlace de los 2 medios de comunicación, quiero escuchar tu opinión respecto a este tema, a este menú que puse sobre la mesa, ¿no? O de razones sobre las cuales Nayib Bukele estaría arriba en las encuestas. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Tony, buenos días. En el caso de Maite y de Eni, hola, Tony, ¿cómo son estás, rostros jóvenes. Ya va a decir Tony, ya me estoy viendo. Ya me estoy viendo. Ya te estás viendo y tienes toda la razón, estamos al aire. Mira, le estaba Tu preguntando predicción para es poner... estadística, ¿eh? Tu predicción es de carácter estadístico y acertaste. Sí, exactamente. A ver, para ponerte en contexto, hablando con Félix Ulloa y hablando con Giovanni Galea sobre el tema de... Saludo. ¿Cuáles Hola, según Giovanni, ellos, hola, son las Félix. razones por las que Nayib Bukele se coloca por encima en todas las encuestas, dice Giovanni Galeas, y a ver, que lo tiene como próximo, digamos, alcalde de San Salvador según las encuestas? Sí, pero bueno, no, yo hice una precisión que no es casi todas las encuestas, son todas las encuestas que conocemos. Yo te decía que si ¿Qué le preguntabas conocemos? a Arena, pues Arena te va a decir que está arriba en sus encuestas. Y si mi abuelita tuviera bicicleta, Pues obviamente. ya sabes, no sería... Digo, tuviera rueda, sería bicicleta. No, En las encuestas de Arena no, pues eso te quiero conocidas, decir. no, es que si las conociéramos, sí, pero no las conocemos. Hay una que es casi de Arena, que es la del diario de hoy, New Link, que también da arriba a Nayib, incluyendo esa, es todas, no es prácticamente, es todas, perdón. Pero me decías de los factores que explican esta situación, pues como habíamos dicho y como bien dice el doctor Ulloa, son factores complejos los que explican esta situación, contexto histórico y político, los números y las propuestas específicas de las fuerzas.
yo hablaba de una serie de agravios cometidos por la derecha salvadoreña y el Partido Arena en contra de la sociedad salvadoreña, hablaba de algunos aciertos de la izquierda latinoamericana, incluyendo la salvadoreña, que la han puesto a ganar en prácticamente toda América Latina, al punto que voy a repetir este dato. La derecha tradicional latinoamericana solo tiene 3 plazas ya, y de manera precaria las tiene Paraguay, Honduras y Guatemala, de manera muy precaria. Eso es todo lo que tiene la derecha tradicional latinoamericana. Todos estos elementos, incluyendo los que tú mencionabas, conforman la multiplicidad de factores que explican en lo que estamos. Son 2 elecciones presidenciales consecutivas las que ha perdido la derecha tradicional salvadoreña y las que ha ganado la izquierda, ¿verdad? Esto genera una inercia. Lo más probable entonces, según el principio de Murphy, que se basa en probabilidades, es que lo que va bien probablemente termine bien y lo que va mal probablemente termine mal. ¿Por qué? Porque la victoria une, cohesiona y la derrota divide. Esto es lo que pasa. Tony. Bueno, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero viendo las encuestas, como ustedes estaban mencionando, Félix, ¿habría cometido un error el Partido Arena en cambiar de candidato en la mitad, pasando el río, digamos, a la mitad del río? Tal vez hubiese sido mucho mejor continuar con Norman Quijano. ¿Han analizado eso? Claro, iniciamos con ese tema. En la radio usé esa figura yo, que no se cambia a caballo a mitad del río, en una entrevista contigo, y lo viene a confirmar estas últimas encuestas de las universidades. En la encuesta de la UTEC dice que el 65.5% de los encuestados consideran un grave error haber cambiado al doctor Norman Quijano de la candidatura por el ingeniero Edwin Zamora. Y yo creo que eso pues tiene un costo, se está pagando la factura de ese costo y los resultados son demoledores. Como dice Giovanni, todas las encuestas, consistentemente todas, le dan una amplia ventaja al candidato Nayib Bukele. Posiblemente, si hubiera estado el doctor Norman Quijano siendo alcalde, presentando obra y teniendo una acumulación que venía de su campaña presidencial, posiblemente los resultados tal vez ahora serían diferentes. Pero el hecho está, es un hecho consumado y la decisión del COENA de cambiarlo está pagando ahora ese precio de una diferencia de, en unos casos, 42 puntos arriba Nayib Bukele sobre Zamora, y en otros casos hasta 11 puntos cuando se habla pues ya de marcas entre los dos partidos. Bueno, a quienes no han cambiado ninguno de los partidos que representan es a las personas que me acompañan esta mañana. Hoy estamos rodeados de mujeres políticas: Karina Sosa por el FMLN, Enia Guiñada por Gana y Maite Iraeta por Arena. Son rostros frescos, nuevos en la política. Hablando sobre el papel de las mujeres en la política, estamos a punto de comenzar en ese sentido. No sé, ¿tienen algún comentario? Giovanni, ¿alguna pregunta para las candidatas? Sí, es agradable, es muy agradable el perfume que las mujeres le dan a la política, la frescura que le dan a la política, pero no solo eso, no en términos de estética, sino también en términos de garantía, de seguridad. No hay nada más... ¿Seguridad en qué sentido? Seguridad porque no hay nada más predecible en la confianza que el género femenino, y es por el principio de maternidad. ¿Serio? Es por eso, sí, porque no hay nada más amoroso, más cariñoso que una madre. Las conoce bien la mujer, Giovanni. ¿Cuántos halagos? Están temprano, ¿Y eso es lo que muchas necesita gracias. la Asamblea Legislativa? Precisamente, no, y por eso aquí va el otro lado. Entonces tengan cuidado con candidatos, con políticos que sistemáticamente denigran al género femenino y la dignidad de las mujeres en política. Y estoy hablando de cosas muy precisas que acaban de ocurrir, que recientemente han ocurrido. Por ejemplo, las desafortunadas, muy desafortunadas declaraciones del actual alcalde de San Miguel en torno a las mujeres en la política. A esto me refiero. Pero para ustedes un saludo. A ver, Gracias. a ver, Karina, comentarios al respecto. Sí, yo también remontar que no solo, bueno, buenos días a los invitados, buenos días también al Canal 12 y gracias por hacer este enlace y permitirnos contactar con ustedes. Definitivamente comentarios acerca del papel de la mujer en política no solo han surgido en este contexto electoral. Hemos visto también cómo desde la Asamblea Legislativa
diputados en funciones han agredido verbalmente el papel de la mujer y las posibilidades de acceder a la mujer. Y no solo a la verbal, política. sino físicamente también. También, pero mencionar, Romeo, o decir que la mujer está hecha para estar en la casa y no para estar en política, realmente son cosas Confirma el atrevidas. Agoberto Marroquín, eso hay que decirlo, ¿no? Porque eso no se va a olvidar. Eni hizo Sí, sí, alusión, eso es público, Giovanni, eso es público. a un alcalde de su partido. Bueno, lamentablemente es la opinión de cada quien y hay que respetarla, pero en lo personal yo creo que, bueno, buenos días. Buenos Antes que días. nada, hoy en día el rol de la mujer es muy importante y se toma con mucha responsabilidad también, y muchas gracias también por los consejos. Y yo creo que la mayoría de mujeres que hemos tomado esta decisión de entrar en política, pues tenemos el carácter y la firmeza de sacar y contribuir a nuestro país. Ok. A ver, Maite, comentarios al respecto también. Yo soy una fiel luchadora de los derechos de la mujer. Considero que cualquier agresión a nuestros derechos tiene que tacharse, y si ya es algo violatorio, pues también tenemos que tomarlo como delito y seguir el debido proceso. Pero creo que gracias por esos halagos, creo que esas cualidades la población la está observando, la población está eligiendo más mujeres para la Asamblea Legislativa y estoy segura que lo hará en estas próximas elecciones ya a días. Y yo estoy muy dichosa porque creo que estamos motivando a más mujeres jóvenes o mujeres con experiencia que tomen la decisión de participar, porque tenemos mucho que aportar y Mira, creo que y eso es lo se que vamos a necesita, demostrar. pero se necesita mujeres con carácter en la Asamblea Legislativa. Yo quiero decir una cosa y no lo tomen a mal. Necesitamos mujeres indisciplinadas. No disciplinadas a los partidos políticos. Cuidado no, con lo que vayas a no, decir, no, hombre. pero es que es cierto, porque muchas veces la disciplina es mal entendida. Cuando un candidato o un diputado quiere votar fuera de la línea del partido, se le dice que es indisciplinado, ¿no? Y pues tienen que ser indisciplinados en determinado momento. Los diputados no pueden ser tan sumisos a las direcciones de los partidos solo porque el partido así tira la línea o en la línea del ¿Me partido. permites una Romeo, precisión? Sí. bueno, yo sí quería comentar respecto de eso. Romeo, buenos días a todos. Yo creo que algo muy característico de nosotras, y lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar en esta entrevista, es el diálogo. Ok. Y las buenas relaciones que nosotras como mujeres tenemos. Y yo creo que se necesita de un diálogo previo al momento de tomar una decisión como No, por fracción. supuesto, por Y supuesto. eso es algo muy bueno de nosotras. A ver, Giovanni, solo para ir Sí, cerrando ya. una precisión porque por esto que dije sobre el alcalde de San Miguel, no se me olvida que incluso más recientemente un señor que es gerente de comunicaciones de la Asamblea Legislativa, supongo que cercano al FMLN, hizo comentarios similares o alusiones similares en su cuenta de Twitter sobre precisamente candidatas del partido Gana. La diferencia es que este señor pidió disculpas públicas. ¿Ya las pidió? Ya. El alcalde de San Miguel, Will Salgado, no ha pedido disculpas de las barbaridades que dijo en otro canal. Muy bien, Bueno. muchas gracias. Yo veo a Tony, Félix, muchas gracias. a Félix Salud. lo vi bien calladito. No Saludos sé. para tus invitados. Bueno, un saludo ahí a las tres candidatas y por supuesto Gracias. me diste la palabra primero y no me gusta abusar, así que la Muchas próxima gracias. hablamos en la radio. Nos vemos Saludos. el jueves. Hasta Nosotros luego. vamos a hacer una Panel del pausa jueves, comercial. Giovanni Galeas, los jueves a las 7 Sí. de la noche. Hacemos una pausa comercial, nada más quiero leer este tweet de Nayib Bukele, que era precisamente a propósito de la pregunta de cambiar el caballo, ¿no? A mitad del río. Pero de todas formas, ante lo que habría dicho Norman Quijano, dijo: asumo la petición del alcalde Norman Quijano de estabilidad para los trabajadores. Usted hubiera sido un excelente adversario, doctor, le dice en la cuenta de Twitter Nayib Bukele al doctor Norman Quijano. Pausa comercial, regresamos ya para el cierre. Félix, muchas gracias por haber estado con nosotros. No tenemos más tiempo. Gracias. Bueno, mira, solo una cosita, porque el Tribunal Supremo Electoral está listo para publicar las papeletas de los 14 departamentos y la del Parlamento Centroamericano, pero parece ser que solo uno de los medios escritos está accesible, anuente para hacerlo. Entonces, este es un llamado a los periódicos para que dentro de la responsabilidad social de toda empresa hagan esa campaña Incluyan la cívica, que parte no de las estén cobrando papeletas. tanto al tribunal para que podamos conocer la papeleta de votación antes del día de la Giovanni, elección. muchas gracias también. Un gusto. Un gusto haber estado con ustedes y también una cosita más. Dentro de los agravios de la derecha salvadoreña voy a sumar algo reciente que son una cuenta de $52 millones
de evasión de impuestos, de capital para evadir impuestos en Suiza, ¿verdad? No sé el nombre de quién sea, pero si alguien tiene 52 millones de dólares para poner allá de lavador y de evasor de impuestos, Claro, no es ni mira. Félix Ulloa, ni yo, ni Romeo. Y materia para investigar, de verdad, porque esto no Al se fiscal. debería quedar así, ¿no? Una denuncia de ese calibre a nivel internacional debería de tomarse muy seriamente. No son muchas y personas comenzar las a que hacer. tienen 52 millones de Sí, dólares claro. en una sola cuenta. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.